Continuamos entonces. Del bloque de intervenciones que ahora iniciamos, queremos destacar y agradecer la participación por vez primera en estas jornadas del presidente de Radio Televisión Española, Leopoldo González Echenique. Por más que su presencia no sea más familiar en estos foros, no menos agradecimiento merecen Mauricio Carlotti, vicepresidente del Grupo Antena 3, y José Manuel Lorenzo, hoy en calidad de presidente de Productores Asociados de Televisión, PATE o PATE. Tres agentes clave de la industria, tres visiones distintas y a menudo divergentes, tres comunidades de intereses. De su conocimiento, experiencia y peso en el sector, esperamos obtener la orientación y claves para el desarrollo de nuestra industria. Y sin más, José Manuel, cuando tú quieras, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos. La verdad que me hubiera gustado empezar esta charla saludando y agradeciendo tanto a la vicepresidenta del Gobierno como a otras autoridades y personalidades su presencia en este foro, pero entiendo que otras obligaciones hacen que ya nos hayan abandonado, así que evitándome el saludo, al menos querría agradecer su presencia y deferencia, su discurso de apertura, sintiendo mucho que se pierdan, si no mi ponencia, seguramente evitable la de los insignes oradores que me sucederán a continuación en este estrado, el señor Carlotti y el señor González Echenique. Y es que hoy es bueno que los políticos, además de trasladarnos su pensamiento, escuchen lo que tenemos que decirles, aunque de verdad no querría que esto sonara crítica, sino más bien a una cariñosa llamada de auxilio y de atención. Queridos amigos, pasado el saludo y agradeciendo a UTECA su invitación a participar en estas jornadas, no podría empezar esta charla sin rendir un sincero y profundo homenaje a nuestro muy querido Miliki. Desde luego, sería imposible escribir la historia de la televisión en España sin recordar lo que fue un momento diferente de hacer televisión, aquella televisión que se permitía producir y difundir programas dedicados enteramente a toda la familia y donde la programación infantil era un pilar de la programación. Desde aquí, mi más sincero recuerdo, con la más sincera emoción y el más sincero agradecimiento a Miliki y lo que él representó en España. Mucho ha llovido desde entonces y el panorama audiovisual español ha sufrido una vertiginosa transformación en un tiempo récord. Aunque esa gran transformación de lo analógico a lo digital, desde el UHF y el VHF hasta la TDT, desde los dos rombos hasta la información digital sobre el contenido de los programas, haya supuesto la proliferación de infinidad de canales y traído, no está de más remarcarlo, cambios absolutamente plausibles, valga mencionar la alta definición, también ha provocado la frustración de muchos al no lograr superar los grandes retos que en cuanto a pluralidad informativa y de contenidos y capacidad de producción se habían planteado. Y aunque gran parte de la culpa de todos los males que nos ocurren tienen su fundamento en la enorme crisis por la que estamos pasando, no solo podemos culpar a la crisis por no ser capaces de producir las enormes transformaciones que seguramente en este sector estamos obligados a abordar. Bien, es verdad que la caída tan brutal del consumo ha supuesto una disminución insoportable de los ingresos publicitarios. De los más de 4.000 millones que se habían presupuestado para este año, cuando se definió un modelo de televisión novedoso e implosivo, según los operadores, a duras penas se alcanzarán hoy los 2.000, y la previsión para el siguiente año es todavía ligeramente peor. La disminución de la publicidad, al igual que una rueda que gira sin posibilidad de saber dónde empieza y dónde acaba, desde luego no incentiva el repunte del consumo. Los anunciantes deben más que nunca hacer una apuesta para incrementar la publicidad y fomentar el optimismo en el consumo. Deberían dejar de comprar los impactos a granel, deberían exigir y pagar por ello una mejor utilización de su publicidad. La televisión, a base de revisar sus contenidos e innovar en la comercialización publicitaria, debe seguir siendo uno de los principales aplicantes para la reactivación económica, ofreciendo la mayor eficacia posible en su conexión con los consumidores como intermediario entre ellos y las marcas. Pero no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo.
Quizá la crisis está afectando a nuestro mercado televisivo en mayor manera que en otros países, acentuándose aún más lo que podríamos denominar como la falta de un modelo sostenible y coherente. Si la televisión es un invento reciente, nace en España conmigo en el 59, también lo es la clase media, como cimiento de la bonanza económica. Y si los agoreros discuten sobre si la clase media está en peligro de extinción, me pregunto si no lo estará de la misma manera la televisión, aunque ateniéndome a los datos que dedicamos al consumo, 242 minutos con un crecimiento en los últimos 10 años de más de media hora al día, parece que hoy todavía es más necesaria la televisión para la población que nunca. No hay más que mirar los datos de consumo de este pasado domingo. Así que a esta crisis de deuda que vivimos, esta crisis crediticia, crisis de consumo, que es la que más nos afecta, fractura social y pérdida generalizada de confianza y disminución del optimismo, debemos combatirla con todos nuestros medios para que no lleguemos a lo que podría suponer el principio del fin, la crisis de las ideas, la pérdida de optimismo, la falta de esperanza. Aunque hoy nos enfrentemos al peor mapa audiovisual imaginable, deberíamos todos los agentes involucrados, gobierno, anunciantes, operadores, creadores y productores, seguir avanzando hacia un modelo sostenible que haga que la televisión no pierda, al igual que vemos que está ocurriendo con otros medios, su papel determinante como dinamizador de la sociedad. Pienso que debemos esforzarnos en vivir esperanzados, intentando doblegar el pesimismo de la razón, oponiéndole el optimismo de la voluntad, esa voluntad que también nos permite seguir creyendo en el futuro y no abjurar de todo lo hecho, como ocurre en ese anuncio que incendia la red realizado para una multinacional que nos desafía con razones para ver una realidad diferente, pero también existente, la del éxito de muchas de nuestras empresas más internacionales y que colaboran a dar una imagen muy positiva de nuestro país y su capacidad empresarial. Desafortunadamente, ninguna de estas empresas que aparecen en el anuncio pertenece a nuestro ámbito, y ello es debido a que durante demasiados años nos preocupamos demasiado de lidiar con nuestra realidad cotidiana bastante compleja, lo que nos impide desarrollar nuestras estructuras para poder triunfar más allá de nuestras fronteras, logro solo conseguido en honrosas ocasiones. Y aunque parezca contradictorio, ya que al referirme a la TDT, en su conjunto tendría que empezar criticando sus múltiples transformaciones, desde las ambiciosas y traumáticas fusiones, provocando una enorme concentración y por tanto debe ser mirada con otros ojos, hasta, que no digo malos, pero bueno, con otros ojos, hasta los canales que no alcanzan una masa crítica y por lo tanto incapaces de cumplir con los compromisos que se adquieren al ser beneficiarios de la concesión de las frecuencias de emisión. También tendría que levantar la voz ante el intento de expolio por parte del gobierno sobre alguna de las frecuencias de la TDT, ya que dicha medida no haría más que empeorar las cosas, a lo mejor no tanto hoy, pero sí si proyectamos la mirada sobre un futuro más esperanzador del que hoy vivimos y al que deseamos acercarnos de la manera más rauda posible. Es ahí cuando las cosas mejoren, que lo harán, cuando se significaría la pérdida que esa reducción tendría sobre el mercado y sus operadores. Siempre digo que no debemos regular para la crisis, más bien para impulsarnos a salir de ella. Más Iberoamérica fue el titular que nos dejó el rey como colofón a la cumbre celebrada la semana pasada en Cádiz. Desde luego, claro que hay un mercado latinoamericano. Aunque haya diferencia de acentos y costumbres, no olvidemos que el español es el segundo idioma más hablado del mundo, con más de 500 millones. Y además el español es la lengua más unificada del mundo, una única gramática, una única ortografía y un único diccionario. Eso debería ser un valor que facilitara la expansión mediática. Pero además es que hoy el mundo entero es nuestro mercado. Nunca tantos contenidos latinos han despertado tanto interés en todo el mundo. Y desde luego, las operadoras latinoamericanas nos llevan a la delantera. Grupos como Televisa o Venevisión o la misma Telefe, pequeña pero participada por Telefónica, se han convertido en grandes distribuidores de sus productos en mercados europeos, asiáticos y norteamericanos. Nosotros, sin esa capacidad comercializadora, desde luego nos estamos quedando atrás. Muchas veces hemos sido nosotros mismos, con nuestra peculiar forma de hacer televisión, la que ha lastrado nuestro desarrollo, imponiendo barreras locales que nos cierran las puertas en el mercado internacional. Me gustaría detenerme y puntualizar algunas ideas que afectan a la producción de entretenimiento y ficción. En
Empezando por lo segundo, por la ficción. Mentiría si no dijera que hemos vivido casi 2 décadas disfrutando del éxito incuestionable de nuestra ficción, aunque la situación actual está poniendo en peligro mantener e incrementar lo que durante tantos años nos costó construir. El tsunami del parón que tanto en la emisión como en la producción ha supuesto el largo letargo en el que se sumió Televisión Española ha desequilibrado nuestro sistema. La disminución de la competencia conlleva una menor apuesta y por primera vez en años empezamos a reducir nuestra tan valorada capacidad de producción, hurtándole a los ciudadanos de la posibilidad de disfrutar de programas que valoran y forman parte de su principal entretenimiento, probablemente en el momento en que más lo necesitan, y causando enormes pérdidas a nuestras productoras, a nuestro sistema productivo. Esperemos que con la nueva gestión que ha comenzado se ponga algún remedio a estos males. Por otra parte, quizá no nos quede más remedio que ahondar en una forma que nos permita reducción de los costes de la ficción, incluidos por supuesto los financieros, hoy tan gravosos en nuestras producciones, buscando nuevas fórmulas tanto de financiación como de contratación y abordando por supuesto disminuciones de salarios, como no de beneficios, pero también es verdad que parte del camino para tener éxito en esa tarea vendría de la tan problemática por parte de las cadenas como necesaria para los creadores reducción de la duración de nuestros episodios, acercándonos a duraciones más estándares que permitan un mayor mercado para nuestra ficción. Una vez más, Televisión Española, exenta de publicidad, verdadero motivo para extender la duración de las producciones, debería liderar este movimiento. Nuestras producciones mejorarían, su ritmo aumentaría, las historias se condensarían y, como no, los costes bajarían. Incluso la publicidad debería venderse de manera diferente, más adecuada al formato que ahora se presenta. Un poco lo que decía Luis, que hay que revisar la forma de vender publicidad. La ficción puede ser un verdadero motor para una renovación de la construcción o de la reconstrucción del mercado publicitario. Y eso supondría no provocar una merma de ingresos, aunque a veces, lo siento, son los anunciantes los más reacios a entenderlo y a comprometerse con ello. En entretenimiento, por cambiar, ir al segundo ámbito, somos el país con mejor capacidad de adaptación de formatos creados fuera de España. Seguimos teniendo un enorme déficit en nuestra capacidad de creación. Y no es que no seamos creadores, porque cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos muy bien. Valgan como ejemplo la reciente Tu cara me suena, o la un poco más antigua Operación Triunfo, por citar solo unos cuantos. Pero desde luego no estamos preparados como industria para dar oportunidades a la creación de formatos propios y que a su vez permitan su adaptación a otros países, con lo que de riqueza eso supondría para todos. La presión de la audiencia a la que se ven sometidas las grandes cadenas les resta creatividad y potencialidad en este campo. Y lo digo porque durante 17 años estuve al frente de esta responsabilidad y me pasaba lo mismo que hoy digo aquí. La llegada de la TDT, imaginábamos que con la llegada de la TDT, y descontada la presión de las grandes cadenas, esa posibilidad aumentaría, la posibilidad de producir o de crear nuevos formatos. Al igual que ocurre con otros países, pensemos que Gran Hermano se ha creado en una pequeña cadena holandesa, se empezó a emitir en una cadena de Verónica, o el Stars in Dangers famoso del último Cannes se ha producido en una pequeñísima cadena ProSieben alemana. Pero una vez más, como tantas otras cosas, el sueño de la TDT se durmió y podría decirse que estamos hoy todavía peor que antes. Deberíamos establecer un sistema que permita favorecer la creación, un mejor contrato entre cadenas y creadores y productores. Y por supuesto, este es un buen momento para invitar a esta mesa a los anunciantes, necesitados de encontrar más que nunca nuevas fórmulas que convivan y mejoren a las ya tradicionales. Hace unos meses, un gran amigo mío y gurú de nuestro sector me planteó a bocajarro la necesidad de abordar entre todos los agentes lo que bautizamos en aquella conversación con el ambicioso nombre de Plan de Reactivación de la Producción Nacional. Algo así como un libro blanco de la televisión, un nuevo libro blanco de la televisión. No atendí a su objeción en su primer momento, es más, le contesté con un exabrupto. Pero la idea se instaló sin saberlo yo en mi cabeza y poco a poco ha ido cobrando peso en mi conciencia, inoculando ideas que permitieran mejorar nuestra
difícil posición. Sabemos que hoy las televisiones también se enfrentan a una durísima situación económica, viendo mermados sus beneficios de manera considerable. Bien, es verdad que vienen de obtener durante años beneficios astronómicos, algunas, aunque también no es menos verdad que no hay beneficios suficientes para cualquier accionista, como parte intrínseca de su razón de ser. Es por ello que en estos momentos como este, necesitamos también una televisión pública armonizadora del sector, una televisión pública fuerte, que tire del sector, que concentre sus esfuerzos en la producción nacional y en la innovación, en generar empleo, tanto directo como indirecto. Una televisión pública capaz de ayudar a través de sus contenidos y de la internacionalización de los mismos a mejorar lo que debe ser un esfuerzo común de todos, mejorar la marca España. También me gustaría detenerme un momento en la televisión de pago. Aunque no esté hoy representada casi en este foro, pero me refiero a ella desde lo que puede suponer de cara, por lo que puede suponer de cara a la producción. La penetración de la televisión de pago en nuestro país es muy inferior comparada con otros países similares, que acabamos de ver en el informe que anteriormente se presentó. No estoy tan de acuerdo con las conclusiones con respecto al arco, pero desde luego es una realidad constatable, y lo que es un desacuerdo para hablar, que la penetración es muy inferior a lo que ocurre en otros países. Incluso es más, a pesar del enorme esfuerzo que la televisión de pago ha hecho concentrando casi todos los contenidos futbolísticos, algo que este país desde luego es lo que más consume, a pesar de ese enorme esfuerzo tampoco vemos que aumente su penetración ni su número de abonados. Yo creo que una de las razones o una de las soluciones o una de las ayudas tendría que pasar por limitar, o por lo menos no grabar tanto como un IVA como el que hoy tiene la televisión de pago y que, desde mi punto de vista, impide a todas luces su crecimiento. Pero también, por otra parte, habría que llamar la atención a lo que ha sido hasta hoy su falta de compromiso con la producción nacional, y eso sí también es preocupante. En el momento en que Telefónica apuesta en Iberoamérica por la televisión de pago con presencia en más de 22 países, no es el momento para buscar estímulos para el desarrollo de la televisión de pago a cambio de un mayor y definido compromiso con la producción nacional, incluso a un mayor y definido acuerdo de emisión y producción con las cadenas en abierto. También, soy gallego, digo también, muy rápido, también deberíamos intentar solucionar la difícil y tortuosa relación entre cine español y televisión, asumiendo que sin ayuda de las televisiones el cine español habría sucumbido, tendremos que abordar en este ámbito transformaciones que no pongan en peligro su futuro y desde luego fomenten creatividad y pluralidad. Entre las televisiones y las productoras de televisión debe primar una profunda amistad, una buena amistad que se cimente sin desavenencias ni discrepancias ocasionales. Así que, antes de terminar, y aunque algún momento pueda pecar de repetitivo o reiterativo, me gustaría reflejar algunas de esas desavenencias, algunas de esas discrepancias, más bien como agente provocador y con la intención de que sirvan de modelo de discusión, no con la insana intención de disparar al mensajero, que es algo que normalmente en este país ocurre mucho. Me gustaría hablar primero, con discrepancias, de lo que supone la financiación de las producciones. Desde luego, las cadenas, como dueñas absolutas de los productos, durante años, hace tiempo, avanzaban un porcentaje del coste de producción a las productoras. Esto facilitaba el desarrollo de todo el sector. Gracias a ello, de hecho, se ha desarrollado en la manera en que se ha desarrollado el sector. Abandonaron esa práctica, pero al menos financiaban la producción. También abandonaron esa práctica y cayó sobre las productoras el peso de la financiación. Al principio, y creímos que sería para siempre, no importó demasiado. La financiación se conseguía barata y con facilidad. Hoy, desafortunadamente, los elevados costes de la financiación, sumado a la merma casi escandalosa de beneficios en nuestras productoras, ha puesto a todo el sector de la producción en una insostenible situación.
tentación para muchos. Ya no quedan ni aquellas bonificaciones económicas que las productoras podían obtener de las cadenas, ligadas al éxito de los programas, y que suponían al menos un acicate y un revulsivo a la hora de asumir algunos riesgos mayores por parte de las productoras. Desde luego, tenemos que abordar un cambio de modelo productivo. Estamos obligados a renovar en profundidad la forma en que hoy establecemos los contratos, tanto los que firmamos con las cadenas como aquellos que nos unen con todos los que forman parte de la producción, los equipos técnicos y artísticos. Todos estamos siendo sometidos a reducciones salariales que, en su justa medida, y si ello no va en detrimento de la calidad y el número de producciones, sería, creo que, aceptable por la mayor parte de los participantes. Menos costes, pero más producciones, creo que sería la mejor manera de no perder nuestro potencial creativo y nuestra fuerza de trabajo. Mayor internacionalización. También deberíamos incrementar estímulos y ayudas para aumentar nuestra presencia en el mercado internacional. Deberíamos unir fuerzas para mejorar la distribución de nuestros productos. Sería una pequeña inversión al lado del beneficio que podríamos conseguir. Seguimos abordando el mercado internacional como cual Quijotes, y así nos va. Pero todo podría ser diferente. Aquí también apelo a que tanto Televisión Española, como representante del sector público, así como con la televisión de todos, y desde luego sufragada también con nuestros impuestos, y de acuerdo con otras instituciones públicas como Ministerio de Exteriores, ICES, Cultura, Cervantes, adecúen recursos necesarios para incrementar y mejorar nuestra presencia internacional. La creación de formatos, como dije antes, las CETs casi no lo producen, y las productoras empiezan a no tener capacidad de financiación ni oportunidades para apostar por la creación, como hablé anteriormente. No puedo dejar de llamar la atención sobre la regulación en cuanto a la explotación de los productos, haciendo hincapié en que esa nueva segunda pantalla, con la que ya el 60% de la gente, como vimos antes, ve la televisión, no debe perder la oportunidad de hacer, las televisiones, digo, no deben perder la oportunidad de hacer del consumo en Internet y las redes sociales parte de su modelo de negocio. Internet se integra en el corazón de la televisión, como el otro día oía al presidente de Radio Televisión en un discurso decir, y he copiado esta frase, la he traído aquí, y desde luego debemos actuar en consecuencia para que no sea el comienzo de una nueva crisis, desde luego como ha ocurrido en otros medios. Debemos abogar por una más justa situación con respecto a los derechos. La reversión de derechos en un justo porcentaje a los productores de los programas que crean y fabrican debería, cuanto menos, ser considerada. Nosotros los productores creemos que la balanza se decanta injusta e injustificadamente del lado de los operadores, quizá cuando el operador no pensaba lo mismo. Vale. Los productores y creadores queremos tener derecho a una mejor consideración sobre nuestro trabajo. Seguimos convencidos que, al igual que ha ocurrido en países que lo han entendido y se han aplicado a ello, que esto redundará en mejoras económicas para todos. Y desde luego, ya para terminar y antes de dar paso a una de las personas que más ha contribuido a la positiva transformación de la televisión durante estos años, que además de ser un magnífico, mordaz y divertido orador, ha demostrado ser un vigorosamente exitoso gestor y que para mí como amigo es una gran persona. Me refiero, claro está, al señor Mauricio Carlotti, que me sucederá en este atril. Pero antes de ello, me gustaría retomar una frase que hoy dije aquí, oí aquí, que alguien decía: si lo mejor del 2012 está a punto de terminar, como nos decía el señor Tabernero en su matutina intervención, no me gustaría añadir a ello que lo peor del 2013 es que está a punto de comenzar. Así que, en forma positiva, formulo un deseo inspirado libremente en un verso de Cavafis. Los hombres conocen el presente, pero del futuro solo los sabios captan lo que se avecina y a él atienden reverentes. Ojalá esos sabios, llamados a escribir con trazo grueso las líneas maestras por donde debe discurrir el sector audiovisual, se iluminen y alumbren un sector que día a día se tiñe con una densa e incómoda niebla, aunque no tan densa como para no poder ser despejado entre todos. Muchas gracias.